Sí, vamos a hablar a esta hora, a las 10:13 de la mañana, con Víctor Navarro. Él es un ex preso político venezolano, es periodista, activista de derechos humanos y dirige la organización Voces de la Memoria. En 2018 fue preso y estuvo en el mayor centro de tortura de América Latina, acreditado por la ONU, en el Helicoide. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio, sobre todo en estas horas tan intensas para los venezolanos y principalmente para los familiares de los presos políticos. Empecemos por ahí, pues por lo que se está viviendo, las excarcelaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, primero, creo que hay mucha tensión y opacidad alrededor de las liberaciones, a pesar de que el vocero del régimen habló de un número importante de excarcelaciones. Como bien decía la periodista anteriormente, solo sabemos de 11 excarcelaciones. Anoche hubo pernocta en centros de tortura como El Rodeo, donde familiares allí estaban, y hoy en día no se sabe nada. Hay mucha opacidad de la información, hay muchos custodios que le han confirmado boletas de excarcelación a familiares afuera de algunos de los centros de reclusión, pero esto todavía no se ha convertido en liberaciones reales. Realmente es un momento que pudiésemos catalogar como un momento de tensión por varias razones. No, lo primero, por esto que mencionaba, la opacidad de la información, de saber quiénes realmente son. Lo segundo es no tener garantías de que realmente sean todos. Y lo tercero es lo que esto representa tanto para los familiares y para los, eh, y para los presos políticos, ¿no? Ahorita ustedes hacían mención al mensaje del presidente electo Edmundo González, y la prudencia no solamente radica en el cuidado de aquellas personas que puedan publicar algo, sino también es en el cuidado y la importancia que tiene el cuidado para los familiares de los presos políticos y lo que esto Sí. representa. Fíjate que son personas que están viviendo muchísimo trauma desde hace muchos meses, desde hace muchos años, y que haya matrices de opinión sin certezas. Esto genera muchísima más incertidumbre y ansiedad. Y además hay presos políticos de 23 de los 24 estados en el país cuyos familiares tienen que movilizarse Claro. durante horas hasta el centro de reclusión. Y esto, o sea, dimensionar esto en su totalidad en estos momentos es clave, porque lo que se está viviendo en Venezuela, si bien es cierto, pareciese ser el final de un ciclo de humillación, de un ciclo histórico de humillación. Hay que reconocer que todavía no ha cambiado, y mientras haya presos políticos no hay un cambio real y no hay transición. Y este grupo, que son los más vulnerables que tenemos hoy en día en el país, porque siguen siendo rehenes del régimen, Víctor, digamos, tenemos que manejarlo con mucha responsabilidad. sin duda, Víctor, hasta ahora estamos viendo la señal en vivo en nuestra señal digital de Caracas y también de la prisión El Rodeo en Venezuela, porque en cualquier momento se podría producir la liberación de otros presos políticos. Estamos hablando con usted precisamente por su experiencia, y quiero que usted empiece relatándosela a los usuarios, porque quizás usted es uno de los presos políticos venezolanos que logró algo admirable, que es sacar provecho, darle la vuelta a esa experiencia tan oscura de estar preso en el Helicoide. Cuéntenos, por favor, en qué momento fue su detención en el Helicoide y lo que nos quiera narrar al respecto. Sí, yo estuve detenido en el año 2018 en el Helicoide. Como bien decían, es el centro de tortura más grande de América Latina. Estuve preso allí por 5 meses. A mí me acusaron de terrorismo y traición a la patria. Yo estaba en mi último año de la carrera de comunicador social. Yo soy periodista y tenía una organización en la que trabajábamos por jóvenes que después de las protestas habían quedado en situación de calle. El régimen de Nicolás Maduro comentaba que esto era una célula terrorista financiada por los Estados Unidos, y por eso me detuvieron arbitrariamente en este centro de tortura durante 5 meses. Allí, digamos que pasé la peor experiencia de mi vida, porque, como les decía, un centro de tortura. En efecto, fui torturado
no solamente psicológica, sino también físicamente durante el tiempo que estuve allí. Nunca se respetaron los derechos, nunca tuve un abogado, nunca tuve una visita, nunca pude tener una llamada a mis familiares. Me golpearon muchas veces, me raparon el pelo tipo como hacían en Auschwitz en los campos de concentración. Este, en algún momento oficiales para obligarme a inculpar a personas que eran inocentes y algunas que ni siquiera tenían que ver conmigo, tomaron un arma y la desbloquearon y me la metieron en la boca diciéndome que me iban a volar la cabeza y obligándome a decirles que le tenía miedo y me golpearon mucho, me patearon. Entonces, digamos que vivir en el helicoide se transformó en una humillación constante donde a pesar de todo esto, siempre la mayor tortura era percibir cómo torturaban a otros. Entonces, digamos que este es un contexto, la situación de los presos políticos en Venezuela, de mucha vulnerabilidad, que si bien es cierto, yo estuve detenido en 2018, esto fue con el tiempo, a medida que fue aumentando la vulnerabilidad del régimen, fue incrementando el sistema de violencia y el sistema de tortura en el país. Víctor, bueno, y sobre lo que decía ahora María Camila, que usted logró darle la vuelta, es porque precisamente usted utilizó esa experiencia para convertirse en una voz muy importante en el mundo, porque no es lo mismo narrarlo que verlo. Y usted lo que hizo fue que transformó esa experiencia en una experiencia de realidad virtual, con unas gafas de realidad virtual en donde las personas pueden ver o sentir de alguna manera lo que es este centro de tortura, el helicoide. Yo debo confesar que hace varios años yo misma lo vi y es realmente impresionante lo que se siente y lo que se vive cuando uno tiene esta experiencia. Ahí además usted, porque usted lo que hizo fue que recopiló los testimonios de muchos presos políticos. Quisiera que me contara de cuántos presos políticos y también cómo se vive esta experiencia de realidad virtual, a dónde ha llevado usted eso al mundo para poder mostrar lo que está pasando allí. Sí, esta experiencia de realidad virtual lo que busca básicamente es dimensionar cómo vive un preso político en Venezuela y decirle al mundo que siguen existiendo presos políticos en Venezuela y que no se puede olvidar lo que pasa. Obviamente, lo que hace la realidad virtual es poner tus sentidos, en este caso, a la Claro. disposición de una causa, porque eres tú quien, a sabiendas de que no estás detenido, entras al lugar y ves realmente cómo es la situación, porque no es lo mismo que digamos que alguien está preso y quizás cada quien se imagina una cárcel distinta a ver realmente cómo es ese espacio y las condiciones en la que está. Nosotros recreamos el testimonio de 30 personas que fueron arbitrariamente detenidas allí. Estamos hablando de estudiantes, menores de edad, policías, defensores de derechos humanos, deportistas, periodistas, justamente para poder mostrarle al mundo que en Venezuela, solo por el hecho de pensar distinto, el régimen te detenía. O te detiene, porque sigue estando el régimen allí, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos con esta experiencia era mostrar de otra forma, de una forma más, cómo viven los presos políticos en Venezuela. Esta es una experiencia que llevamos a la Corte Penal Internacional, a la Organización de Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, y esto lo digo con toda la intencionalidad de decir que la experiencia, los testimonios, los informes fueron llevados allí y deja mucho que desear el trabajo de los organismos internacionales ante la situación de Venezuela. Además, fue llevada a universidades con grupos de periodistas en más de 27 países alrededor del mundo, porque pareciera que aunque los crímenes de lesa humanidad son contra la humanidad, el tema de los presos políticos en Venezuela había sido opacado, dada la búsqueda de la normalización que había alrededor de la figura de Nicolás Maduro, que por cierto, y como todo el mundo lo sabe, hoy está preso y si bien es cierto, está
siendo presentado a la justicia. No hay que olvidar que no solo es un narcoterrorista, sino que también es un criminal de lesa humanidad que Sin duda, detuvo Víctor. a más de 17.000 personas en Venezuela, que asesinó y torturó a personas en Venezuela. Víctor, usted nos está explicando cómo armaron esta realidad virtual y ya de hecho lo vamos a ver, tenemos unas imágenes preparadas para los usuarios, pero cuéntenos qué se ve. Es decir, lo armó con los testimonios de las 30 personas, de los 30 Sí, presos y qué ellos le iban aportando. Le falta esto, eso también me pasó a mí. O sea, ¿qué ven las personas en sí, esa realidad Y por virtual? favor, voy a agregar algo a la pregunta porque como él hace además un conteo del tipo de torturas que hay. Y me gustaría que nos contara cómo eran esas torturas. Por más crudo y cruel que sea, pues es importante que como la es. gente lo sepa. sí, fíjate, la experiencia tiene como tres partes. La primera parte cuenta qué iba a ser el helicoide. El helicoide iba a ser el centro comercial más grande de América Latina y lo convirtieron en el centro de tortura más grande de la región. Y esto solamente con la intencionalidad de mostrar cómo estos sistemas destruyen tanto la infraestructura como la vida de las personas. Luego muestra los testimonios de 30 personas que allí lo que tú puedes ver es cómo son las celdas. Cómo están las celdas y las condiciones en las que viven los presos políticos. Te das cuenta cómo dormíamos en el piso. Nosotros, en efecto, recreamos el espacio e íbamos construyendo con diseñadores el espacio hasta que garantizáramos que se pareciese lo más cercano a la realidad. Ellos lo dibujaron, luego nosotros lo veíamos cuando hicieron los polígonos y crearon los assets, lo veíamos en realidad virtual. Muchos no estábamos en la misma ciudad porque estábamos en el exilio, pero veían streaming de la experiencia e íbamos validando cómo se acercaba más a la realidad para que las personas pudiesen verlo. Y hay un momento donde puedes escuchar, estando dentro de la celda, los testimonios de la voz de cada una de las personas que allí están detenidos. Luego de eso, entras a un cuarto que está en el helicoide que se llama El Bañito, que es un cuarto 2x2, un baño muy, muy pequeño, donde las cucarachas pasan por el cuerpo de las personas, las ratas, y allí meten 4 o 5 personas y tienen que dormir Ay, de no. pie. Entonces eso es lo otro que ven, y luego ves un poco más sobre los sistemas de tortura y ves cómo le ponen corriente en los testículos a las personas, cómo los asfixian con bolsas, lo que te comentaba que me hicieron a mí de ponerle un arma en la boca a alguien, cómo tenías que defecar en los envases donde te llevaban la comida, que la misma era semejante al vómito humano, y empiezas a ver un poco cómo es este sistema de torturas que al final del día, describirlo en su totalidad es muy atroz por la cantidad de cosas que hace. Hay testimonios reales de personas que le quitaron las uñas, que las quemaban con cigarros, hombres que le pusieron palos, se los metían por el ano, o por ejemplo el caso de Mirlendres, que de la tortura le hicieron abortar y la dejaron en silla de ruedas y sigue estando detenida, por cierto, presa de Cilia Flores, y hoy está en el INOF. Entonces, justamente esto es intentar dimensionar una realidad tan compleja en una experiencia que permita que las personas puedan tener una visual distinta a lo que estamos acostumbrados y que realmente causa un efecto sensitivo en, en las personas. Claro. Y que bueno, esperamos que Y lo esto causa. ahora pase a ser memoria histórica del país. Y lo causa sin duda, Víctor. Yo quiero retomar lo que usted dijo. Deja mucho que desear la acción de los organismos internacionales. Ahí estamos viendo las imágenes de Víctor con las gafas de realidad virtual de todo esto que estamos hablando bajo la organización Voces de la Memoria y cómo se recrea a través de la realidad virtual lo que se vive en el helicoide. Víctor, te decía, ahora me decías que deja mucho que desear la acción de los organismos internacionales y en estos últimos días hemos escuchado analistas de escritorio y de diferentes, desde el punto de vista intelectual, aludiendo al derecho internacional y aludiendo a la soberanía de Venezuela. Dos conceptos que para los venezolanos muchas veces suenan extraños, porque pues soberano el pueblo venezolano pues no lo ha sido
Ni siquiera nos han dejado elegir a los gobernantes y de otra manera, y de otro lado el derecho internacional va por encima de los derechos humanos. O sea, usted como un ex torturado, ex preso político venezolano, ¿a qué le suena cuando la gente alude a estos conceptos? Mira, yo creo que esta necesidad imperante de contradecir las políticas de Estados Unidos ha nublado la visual de muchas de estas personas de decirle al mundo lo que realmente representa Nicolás Maduro para el mundo, no solamente para nosotros los venezolanos. Creo que no están poniendo en dimensión lo que realmente es, porque tú muy bien lo expresabas. O sea, la soberanía radica en el pueblo y en Venezuela no radica en el pueblo. Hay una persona que está coartando el poder a la fuerza, torturándonos y asesinando a personas. La voluntad del pueblo venezolano no ha sido respetada. Por ende, y desde la ilegitimidad, hay que partir de la premisa que Maduro no cuenta con ninguna credenciales o con ningunos beneficios, porque Maduro no es presidente de Venezuela. Maduro es ilegítimo que se robó el poder de Venezuela. Esto con respecto a la acción de la detención contra Maduro. Ahora bien, importante, por ejemplo, en Argentina se ordenó una orden de captura a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Maduro estaba siendo buscado por terrorismo. Es una acción que para los venezolanos no solamente representa justicia, sino el hecho de que Maduro ya no esté en Venezuela es la posibilidad de que haya libertad en el país. Que hoy no la tenemos y mientras hayan presos políticos no va a haber una libertad real. Pero el hecho de que ya Maduro no esté representa un alivio para todos aquellos que hemos sufrido eso. Porque sí, ver a Maduro con esas esposas es decir, la justicia existe, se puede hacer justicia. Y la comunidad internacional que sabía lo que estaba pasando no lo hizo. La comunidad internacional sabe que después del 28 de julio, en menos de 72 horas se llevaron a más de 2.000 personas. Sí. Eso es un crimen sistemático de violación de derechos humanos. La comunidad internacional no hizo nada. Entonces, hoy, por la fuerza a la que nos llevó Maduro y la comunidad internacional, Maduro está siendo juzgado ante unos tribunales que, por cierto, sí le respetan sus derechos, porque el mismo día que un funcionario de Estados Unidos publicó la comida de Maduro, en el INOF le estaban negando la paquetería a las mujeres detenidas allí. El mismo día, ayer salió la dirección de las cartas, donde se le puede enviar cartas a Maduro. Maduro puede recibir cartas. En Venezuela Víctor. hay más de 100 presos políticos desaparecidos hoy. Sí, precisamente eso que resalta Víctor es lo que muchos presos políticos dicen, ¿no? Que por lo menos a él le dan agua cuando la pide y le están dando alimentación debido proceso. y un debido proceso con abogados privados. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos y estaremos muy atentos también a invitar a ser parte a todas las personas de esta experiencia virtual para que lo que pasa al interior de la helicoide se conozca a nivel mundial. Gracias, Víctor. No, gracias a ustedes. Ampliar este tema con una voz muy destacada y reconocida que de hecho hemos tenido aquí en Noticias Caracol en vivo en los últimos días. Él es Freddy Guevara, líder opositor en el exilio de Venezuela. Freddy, bienvenido una vez más. Saludos, muchas gracias. Sensaciones sobre esto que está pasando, esta opacidad alrededor de la liberación de los presos políticos. Mira, esto es un proceso de una montaña rusa, ¿no? De emociones, porque por supuesto los venezolanos en general estamos contentos con la captura de Maduro, pero luego también empieza el proceso de, bueno, ¿para dónde va esto? Porque Delcy está todavía allá y muchos de los peores represores siguen todavía al mando. Pero luego al mismo tiempo vemos al gobierno de los Estados Unidos diciendo que ellos no van a permitir que algo así se sostenga, que ellos son los que están liderando. Anuncian un acuerdo petrolero y luego salen el supuesto gobierno antiimperialista cumpliendo lo que decían ellos. Trump plantea la liberación de los presos políticos y empiezan procesos y se anuncian, ¿no? Pero no están todos listos. Entonces, esto va a ser un proceso complejo, ¿no? Y un proceso de una montaña rusa. Yo creo que vamos a ver avances,
tal vez no todos los que queremos tan rápido, pero ese es el trabajo que nos toca a nosotros, quienes estamos todavía, cuando digo nosotros, no hablo solamente de los venezolanos, sino de todas las personas de bien que quieren que esto termine bien, es mantenernos vigilantes y presionar para que la transición se logre concretar. Y sin lugar a dudas, el primer paso es la liberación de todos los presos políticos. Freddy, esto quizás es lo menos relevante, pero igual quiero preguntárselo y es porque llama mucho la atención que es Jorge Rodríguez quien hace el anuncio, la cabeza del Poder Legislativo. Esto es un anuncio del régimen, sabemos cómo están interconectados, pero ¿por qué cree que es Jorge Rodríguez el que hace este anuncio? Mira, en Venezuela no existe Estado de Derecho desde hace tiempo, ¿no? Es decir, el presidente ordenaba a los jueces hacer cosas y eso era desde Mm. Chávez. Sí, recordemos que la primera jueza presa en Venezuela, que fue como el ejemplo para que los jueces dejaran de ser independientes, fue la jueza Fiuni. Esa prisión la ordenó Hugo Chávez. Es decir, esto no es nuevo, ¿no? Entonces, yo sé que para un país con instituciones puede parecer raro, pero olvídense, aquí no hay nada. Aquí lo que hay es un grupo de personas que secuestraron el poder y dan órdenes dependiendo y ya, eso es lo que hay. Lo cual es bueno y malo, ¿no? Es malo obviamente para todo el país, pero en el sentido positivo de que Trump los tiene a todos ellos agarrados por donde los quiere y yo creo que eso de alguna forma también puede facilitar que estas cosas avancen con mayor velocidad. Pero está por verse, ¿no? Porque todavía dijeron un gran número de presos, hasta ahora solo van 11 y nosotros esperamos que esto avance y que si no, que paguen las consecuencias por haber engañado al gobierno americano. Pero Freddy, eso me lleva a preguntarle puntualmente, ¿usted cree que esta decisión tenga retroceso? ¿Se pueda regresar a la no liberación de estas personas alrededor de la cual hay mucha expectativa? Mira, a ver, yo veo difícil, muy difícil, que el régimen de las sobras de Maduro pueda no solamente revertir el tema de los presos, sino revertir el camino y la decisión irrevocable de que aquí va a haber democracia en Venezuela. Creo que pueden tratar de ganar tiempo, creo que pueden tratar de enredar, pero revertir de manera definitiva no lo creo. Ahora bien, eso no quiere decir que hay que ser ya triunfalista y decir que ya todo se resolvió. Para nada. Aquí tenemos un trabajo muy fuerte de recomponer, por supuesto, el esquema en Venezuela, pero al mismo tiempo también aumentar y duplicar el esfuerzo internacional, particularmente ahorita en Estados Unidos, que tiene un mayor nivel de influencia, o ellos dicen incluso control, para que entonces sepan también todo lo que está pasando y forcen a quienes están dentro del terreno de Venezuela, que es la dictadura hoy en día, eh, a que cumplan con lo que plantearon, ¿no? Nuestro gran reto es que esto no sea solamente un asunto de petróleo, sino que también vaya de la democracia. Y que, si en efecto, se puede cumplir lo que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó, que es un esquema en el cual también no solamente es un elemento de desarrollo petrolero, sino que se incluyen los derechos del pueblo venezolano y que eso finalmente termine en un proceso en el que se restituya la capacidad del pueblo de elegir y tener gobernantes electos por ellos, creo que estaremos bien. Nuestro rol, tal como lo dijo María Corina Machado, es hacer todo para que esto sea lo más rápido y lo más corto posible. Sí, usted y yo conversamos aquí hace unos días, ya con el foco en lo que era la captura de Nicolás Maduro, y usted lo dijo aquí muy claro en estos micrófonos, que esto tenía que ser el paso inmediato, la liberación de los presos políticos. Expliquémosle un poco a la gente por qué y cuál es la implicación de que esto no salga como se espera, Freddy. Mira, es que, a ver, obviamente hay muchos caminos intermedios, pero yo voy a poner dos extremos. O esto es una dictadura sin el dictador, o estamos realmente en un proceso de una transición hacia la democracia. Las transiciones no son una acción, es un proceso y nosotros eso lo Claro. entendemos. Pero para saber si estás en uno o en otro, tienen que pasar cosas. La señal de la liberación de los presos políticos es la más importante, porque significa la descriminalización, disculpa, de la disidencia. Y no existe democracia si tú no puedes disentir sin temor a ser castigado. Entonces, esa es la señal más clara. La siguiente señal más clara es que también se evite que eso vuelva a pasar. Es decir, Alfredo Romero de la ONG Foro Penal tiene el término de la puerta giratoria. Es decir, ¿cómo evitamos que liberen a 1000 presos y luego metan a 100 más o a 2000 más? Entonces,
pasando O por que la les liberación de los sigan con presos esas políticos. medidas restrictivas, o sea, que los liberen, pero Exacto, les sigan exigiendo las exacto. comparecencias. Mm, Y después de estos elementos tenemos que recuperar la normalización de hacer política en Venezuela. La normalización no es la normalización de la dictadura, es la normalización de la vida política, de la vida social, que usted pueda ser un estudiante y protestar porque el pasaje estudiantil quiere que lo suba y eso no lo quiere decir que lo van a matar, que usted puede ser un sindicalista y protestar por un aumento de sueldo y que eso no quiere significar que lo van a desaparecer, o que usted puede ser un dirigente político, que María Corina, que Leopoldo, que Julio Borges, que todos, que Juan Pablo Guanipa, que hasta hoy sigue en la cárcel, Freddy Superlano, que los dirigentes políticos puedan hacer política sin temor a ser asesinados o presos. Una vez teniendo esos elementos, nosotros estaremos ya consolidando que, bueno, que sí esto es algo que va en serio y entonces podremos pasar a lo que es el proceso real, que es cómo construimos una elección. Aquí tiene que haber elecciones a juro. Las elecciones municipales, parlamentarias, el tema del Parlamento que es fundamental, hay que renovar los poderes públicos y por supuesto mm. una presidencial. En nuestro caso lo ideal sería que se reivindicara la elección del 28 de julio y se respetara que Edmundo González es el presidente, pero también hay un escenario, y tenemos que ser muy claros con eso, en el cual tal vez haya que hacer Freddy. una nueva elección. Sí, eso me llama la atención porque cuando usted dice lo ideal es reconociendo que no es precisamente lo que está pasando, ¿no? Y de hecho se han revelado ya esas diferencias que hubo con el equipo de María Corina Machado, incluso porque ella exigía esto que estamos viendo, la liberación de todos los presos políticos y no una lista específica, porque se negó a dialogar directamente con el régimen, porque tampoco quiso ir con Richard Grenell a una reunión inmediata en Caracas. ¿Qué opina de todos estos choques con la oposición, con quien sin duda es la cara visible de la voz en contra del régimen y que es quien ganó las elecciones con Edmundo González, María Corina Machado? Oye, eso es yo creo que hace referencia a un artículo que salió de particular. Yo no sé qué tan cierto sea eso, la Bueno, verdad. es A que veces, le voy a decir una cosa, Freddy. Todos los opositores con los que hablamos acá nos empiezan por ahí, por descalificar las sí, versiones de la prensa. Pero lo sí. dice el New York Times, lo dice ABC, lo dice CBS, lo dice el Pero Washington Post. casi todos están basados en la misma fuente. Es como, a menos es lo que yo he hecho seguimiento. Tal vez estoy equivocado y te pido disculpas. Y nosotros creemos en la prensa libre, pero también entendemos que hay intereses. Aquí Claro. hay desde hace tiempo una agenda que ha querido promover a Delcy Rodríguez como la moderada. Y esto no es nuevo. Esto fue denunciado por el Miami Herald y reflejado por el New York Times en su momento también, Sí, ¿no? Entonces, uno no puede ser ingenuo y entender, yo no digo que es que haya una decisión de un medio que sea malo o otro bueno, pero bueno, hay fuentes que quieren empujar unas yo lo cosas hacia entiendo, otras. las Hay una fuentes gente, moviendo sus intereses. claro, y hay gente que puede querer plantear que no, que es que María Corina fue la culpable de que, mira, que hay una realidad y es que hay una decisión política de los americanos en la cual están apostando a lo que apostaron desde el principio. Ellos desde el principio apostaron no a un cambio total, ellos estaban hablando con el propio Maduro, y lo decían públicamente, para que él aceptara, él aceptara una transición negociada. Maduro se negó, lo sacaron del juego, lo capturan y ahora están con el siguiente nivel. Este segundo nivel tiene ahorita la opción de cumplir y facilitar un proceso a una transición democrática alineada con los intereses también de los Estados Unidos, porque ellos fueron los que pudieron hacerlo. Aquí, ojalá, y eso nosotros lo hemos dicho en muchas oportunidades, mira, ojalá esto hubiese sido algo que hubiera salido solo de los venezolanos, ¿verdad? Pero bueno, el régimen se negó 100%. Ojalá esto hubiese sido algo que hubiese venido con las Naciones Unidas, pero China y Rusia vetaron todo. Ojalá esto hubiera sido algo que hubiera venido por la Corte Penal Internacional, pero tampoco hicieron nada. Ojalá hubiera sido algo que se hubiera hecho con la Organización de Estados Americanos. Cero, no sirven para nada. Y ojalá hubiera sido algo que hubiera promovido Petro, Lula y Sheinbaum. Y ninguno de los tres hizo nada. Entonces Mm. ahora tenemos un poco de gente rasgándose las vertiduras por el petróleo venezolano que les importa más que nadie, por la soberanía venezolana cuando no le importó la soberanía de la gente de su vida y ahora quejándose que fueron los americanos. Si a ustedes no les gustaban que fueran los americanos, hubieran hecho algo. Ahora, nosotros tenemos una situación en la que le estamos, lamentablemente, en una situación de dependencia en cierto sentido, porque tenemos que lograr que esta tensión termine de darse o empiece a tener pasos reales para que el pueblo de Venezuela pueda ir recuperando progresivamente la capacidad de elegir su destino. Ese destino se perdió, esa soberanía se perdió años atrás, no con los americanos. Claro. Se perdió cuando Hugo Chávez empezó a entregarle el país a Cuba, a Rusia, a China, a Irán,
lo profundizó absolutamente Maduro y hoy en día estamos con esta situación en la que el gobierno americano es quien decide por ellos mismos y están en esta situación y con esto termino el monólogo, disculpa, en esta No, situación tan adelante, particular en Freddy. la que por tantos años la dictadura había acusado a la oposición venezolana y a María Corina Machado de ser los títeres del imperio. Y fíjate quiénes terminaron siendo ahorita los que están diciéndole yes, sir, a todo lo que diga Trump. Esta es la dinámica. Mira, probablemente no, obviamente nuestra visión, o la mía de Freddy, yo hablo en mi nombre, eh, hubiera sido algo diferente. Pero quién sabe si esto lo que termina pasando es lo mejor, porque terminan ellos mismos desmontándose desde adentro y ellos siendo los responsables de haberse cuadrado con los americanos. Y no le entrarán. ¿Quién podrá decir luego que fue la oposición venezolana la que se entregó de todo con los americanos, ¿no? Pues sí, esa versión también ha tomado relevancia en las últimas horas. El tema de la diplomacia llama la atención, Freddy, porque pareciera que esto, lejos de ser un interés particular en Venezuela, es en la región. Mire las declaraciones del presidente Trump sobre México diciendo que va a atacar terrestre, hacer ataques terrestres en México para combatir los carteles que tienen, que según él reinan en el país. Lo ha dicho de Colombia previamente. Es decir, parece que esto es más bien la versión actualizada de la doctrina Monroe, pero con el tema de no ser tan garantista en muchos aspectos. Mira, yo por razones muy evidentes creo, no estoy y nosotros no estamos los venezolanos en posición de estar comentando sobre la política americana hoy en día. Lamentablemente estamos en una situación de tanta vulnerabilidad que nuestro foco hoy está en mantener viva la posibilidad, que hoy Mm, yo creo que es altísima, de que en Venezuela se dé una transición. Y lo responsable para nosotros es hoy en día, de nuevo, pídanle opiniones sobre lo que hacen los Estados Unidos a países o pueblos que tengan, o a los americanos, o a pueblos que tengan sus derechos. Nosotros estamos en una situación de absoluta vulnerabilidad y hoy en día nuestro foco está solo centrado en opinar, plantear y accionar para que Venezuela sea libre. Freddy, le quiero hacer una pregunta final puntualmente sobre esta situación de los presos políticos. Usted sabe muy bien quiénes están encarcelados. Por favor, hablemos como, si puede, de esa lista y de las personas que injustamente llevan muchos años o meses tras las rejas y que los colombianos deberíamos también estar muy pendientes de esta liberación porque esto implica la violación de derechos humanos. Uy, es que Mm, hay 800 presos políticos. Estamos hablando, casi la mitad son militares. Son militares que intentaron hacer algo para rescatar a Venezuela y evitar que llegara hasta esto. A ellos les dieron muy, muy duro, muy, muy duro. Tienes a muchos civiles que no eran necesariamente dirigentes políticos, sino que los agarraron porque tenían un meme que no le gustó a alguien, porque vendieron una franela con la estatua de Chávez que estaba siendo tumbada. Tienes a dirigentes políticos de altísimo nivel como Juan Pablo Guanipa, Freddy Superlano, Roland Carreño, mm, afortunadamente ya salió Enrique Márquez. Tienes el abogado de María Corina como Perkins Rocha. Y tienes dirigentes jóvenes como Jesús Armas, tienes ciudadanos comunes que son también dirigentes de base, que han estado luchando por años por esto, y tienes gente que tiene 24 años presa, gente que estaba presa antes de que saliera el BlackBerry, imagínate, como me decía una amiga el otro día, que son los policías metropolitanos. Entonces, oye, esto es una tragedia tan grande que es difícil ponerle nombres, pero te agradezco que me hagas la pregunta, porque a veces cuando uno dice 800, es como un mm. número muy sencillo, y son 800 vidas que No, han pero sido yo me refería afectadas. tal cual a la Ujú. descripción que usted está haciendo, es de Sí, quiénes son. No son solo opositores, son militares que se hay de cansaron de este todo, hay de régimen, hay de todo. todo. Claro, hay de todo, hay de todo. Hay muchos jóvenes, muchos chamos que nunca han visto la Exacto. democracia en Venezuela y que salieron a protestar el 28 de julio del 2024 porque, bueno, porque vieron que les estaban robando su futuro. Hay gente pobre, hay gente rica, hay gente de clase media, hay blancos, hay negros, hay indígenas, hay sindicalistas. O sea, la represión en Venezuela fue total. Aquí lo que hicieron fue barrer y por eso es que están acusados de crímenes de lesa humanidad. Sin duda. Es decir, eso no es una aseveración aérea. No cualquier dictador
Uno a veces cree, no, es que todos no todos los dictadores han sido acusados de crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad es cuando llegas a tal nivel que llegas a esa categoría de que eres un enemigo de la humanidad. Y eso es lo que es Nicolás Maduro y mucha de la gente en la cadena de mando que todavía está ahí y que, por cierto, no podemos olvidar que Delcy es o era vicepresidenta y ilegítima, pero era, y el SEBIN dependía de la vicepresidencia. Hay muchos presos señalados puntualmente por la misma Delcy, enviados al helicoide por la misma Delcy. Freddy, le Es que agradecemos dependía de mucho. ella. Gracias a ustedes. Literal, gracias Freddy. Estamos muy Chao, pendientes. En chao. cualquier momento lo volvemos a molestar para hablar sobre lo que es el desarrollo de esta transición y por supuesto la liberación de los presos políticos. Gracias Freddy. Seguro, un abrazo y muchas gracias siempre por la solidaridad. 11:03 a esta hora saludamos para ampliar este tema a Óscar Murillo, coordinador general de Provea. Provea es puntualmente el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, una ONG encargada de defender los derechos humanos, pero también de documentar ampliamente las violaciones del régimen allí en Venezuela. Óscar, bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Yo no estoy escuchando a Óscar, vamos a activar el micrófono de Óscar y a ver si podemos retomar ese saludo. Ahora sí, Óscar. Óscar, buenos días, María Camila. Buenos días para usted. Quiero inicialmente preguntarle cómo calificaría usted de estas horas de expectativa de espera alrededor de la liberación ya anunciada ayer por el régimen de los presos políticos. Bueno, para nosotros esta situación de angustia, de espera, de incertidumbre, revictimiza a los que, digamos, han sido blancos de la persecución política, que están hoy día viviendo un encierro arbitrario desde hace varios meses, pero sobre todo genera una situación muy desagradable para las familiares, para los seres queridos, para los amigos de todas estas personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Estamos hablando de que a esta hora, ya que se ha cumplido casi 24 horas después del anuncio oficial por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, estamos hablando de que apenas 11 personas nosotros hemos logrado verificar en este momento que han salido de las cárceles. Estamos hablando de menos del 1% de lo que es el total de presos políticos en Venezuela, de acuerdo a las cifras nuestras y corroborada con organizaciones también aliadas venezolanas. Y hay que decir, María Camila, y ha sido una posición nuestra de Provea, que esto no se trata de ninguna concesión del poder. Cuando hablamos de las excarcelaciones, que ojalá sean liberaciones, es decir, libertad plena para todas las personas, es un acto de justicia, es un clamor nacional que también acompaña a la comunidad internacional. Entonces creemos que ante esta dilación, este retraso absolutamente que es revictimizante para todas las personas que viven de estos momentos, es importante también pedir la verificación internacional. Es decir, creo que el mundo se ha hecho eco de que hay un proceso de liberaciones, lo que hay es un anuncio y hasta esta hora solamente alrededor de 11 excarcelaciones. Entonces es muy importante que la voz de la comunidad internacional, no solamente de los Estados Unidos, pueda sumarse para que haya una verificación de lo que está pasando en este momento en Venezuela. Sí, y parece obvia la pregunta, pero vale la pena explicar, Óscar, ¿por qué la demora? Si hay tantas violaciones en los trámites y en lo que es incluso el debido proceso para estas personas privadas injustamente de la libertad, ahora ¿por qué sí aplican todos esos trámites de la boleta y lo que generaría toda la demora? Bueno, yo pudiera compartir contigo como dos causas de lo que probablemente estaría detrás de este retraso. Por un lado, a juzgar por los procesos de escarcelaciones previos, esto está siempre lleno de mucha, digamos, opacidad, poca transparencia, no hay rendición de cuentas. Por ejemplo, el Ministerio de Servicio Penitenciario no ha publicado ninguna información oficial. Lo que tenemos es el anuncio del presidente del Parlamento venezolano. Es posible que al ser esto un acuerdo político que lo anunciaron, a la cadena que hace posible la excarcelación, donde están los jueces, los fiscales y los cuerpos de seguridad, no haya estado esto de forma alienada para permitir la fluidez que estamos reclamando y sobre todo los familiares de víctimas de la represión en Venezuela. Un segundo elemento puede ser que haya resistencia interna.
Recordemos que las liberaciones o las excarcelaciones en Venezuela son un proceso estando Maduro en el poder, donde ni siquiera él podía tomar una decisión a voluntad propia, sino que tenía que negociarlo con diferentes sectores del poder. De manera que en este momento también se está poniendo a prueba la reconfiguración de ese nuevo poder en Miraflores, que bueno, como sabemos no es nuevo, pero que está hoy bajo la tutela de Delcy Rodríguez como cabeza del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros sabemos que hubo siempre mucha resistencia de sectores militares y de sectores más radicales del régimen venezolano, porque veían que las liberaciones podían ser un gesto de debilidad frente a la oposición o frente a la comunidad internacional. Bueno, hoy día, es decir, este es un termómetro, esto es un pulso muy importante a la hora también de equilibrar o de calibrar cómo está esa reconfiguración del poder en Miraflores. Claro, y es que ahí, Oscar, surge otra pregunta y es, ¿cómo funciona entonces ese proceso? Quienes están a cargo de los presos políticos hoy son los hombres del Servicio Bolivariano de Inteligencia, que sabemos pues están liderados por Delcy Rodríguez incluso desde antes que jurara como presidenta interina. Cuando usted habla de resistencia, ¿habla de los hombres del mismo servicio o digamos del ministro de Defensa? ¿Cuál podría ser el choque interno ahí? Sí, hay sectores militares, por ejemplo, que han claramente retrasado liberaciones en el pasado. Ayer se produjeron dos liberaciones, digamos, de un alto significado político, Mm. que habla también de, bueno, que se ha destrabado algunas oposiciones. Por ejemplo, la de Rocío San Miguel, una reconocida defensora de derechos humanos, pero cuyo tema de abordaje de su organización era el tema de la defensa y precisamente el tema militar. Entonces, bueno, allí habían sectores militares que no estaban de acuerdo con su liberación, pero ayer se produjo. También la de Enrique Márquez, que fue candidato presidencial en las cuestionadas elecciones del 2024, ayer fue puesto en libertad. Entonces, bueno, ahí estamos viendo también que hay algunas cosas que se están destrabando, pero posiblemente esas resistencias internas, que como yo dije, para algún sector del régimen venezolano, en el momento en que estaba Maduro, las liberaciones eran concebidas como una señal de debilidad. Puede ser que eso esté ocurriendo junto con lo primero que hablé, que es digamos, todas las trabas burocráticas administrativas para que estas escarcelaciones se materialicen de una vez por todas. Claro, y es que ahí el tema también es el tiempo. ¿Usted cree que hoy se produzcan? Yo creo que, Oscar, un indicador de preocupación es si eso no pasa hoy. Sí, yo creo que estamos en unas horas muy críticas. Es importante que los mensajes se concreten. Aquí se ha hablado en las últimas horas de paz, de entendimiento, de convivencia, pero esto no puede solamente quedar en palabras. Para la inmensa mayoría de los venezolanos, y creo que también forma parte, digamos, de ese sentimiento internacional alrededor del conflicto venezolano, la liberación de los presos políticos es un gesto importante, pero nosotros siempre recalcamos que es un acto de justicia, no es una concesión del poder, no es un regalo del poder, es un acto de justicia porque todas estas personas han sido detenidas arbitrariamente, no han tenido juicios justos, no han tenido procedimientos penales ajustados a la ley. Entonces, por eso pedimos la libertad plena para todos. Y desde el punto de vista político, bueno, es un gesto que se espera que pueda allanar el camino hacia un proceso que va a ser seguramente muy, muy difícil, pero un proceso que lleve a la redemocratización del país. Sí, y ahí surge también, Oscar, la cuestión de cómo esto, de cierta manera, es que no quiero que suene mal, pero es suficiente para dejar atrás las violaciones de derechos humanos del pasado. Es decir, parece que la liberación se clama con tanta fuerza y vehemencia que lo único que esperan estas familias es tener de vuelta a los suyos. Pero hay un historial que no se puede desconocer de torturas, de violaciones. Es decir, lo que le quiero preguntar es, ¿cómo hacer para equilibrar la balanza y sí, apreciar algo tan valioso como una liberación, pero no desconocer ni dejar atrás ni olvidar lo que el régimen ha hecho por años? María Camila, has puesto sobre sobre la mesa un tema medular, ¿no? Mm. Y para nosotros como Organización de Derechos Humanos con 38 años de trayectoria y que hemos hecho informes que han servido junto con otros informes para
para la incidencia de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, esto no puede detenerse ahora. Es decir, por eso digo, lo de la liberación de presos políticos es un acto de justicia y es un clamor nacional, pero la ruta es muy larga. La ruta debe contener otros puntos específicos. Por ejemplo, a estas horas, después de la madrugada del 3 de enero, necesitamos que haya un compromiso público y claro para no perseguir a la disidencia. Eso en este momento no lo tenemos. Por el contrario, tenemos un decreto de estado de conmoción exterior que pudiera criminalizar, por ejemplo, esta declaración que yo estoy brindándoles a ustedes. Es decir, yo perfectamente pudiera ser detenido a juzgar por una suspensión de garantías constitucionales que están contenidas en ese decreto de estado de conmoción exterior. Entonces, Sí. la ruta no termina con la liberación de presos políticos. Lo que pasa es que se entiende como un gesto importante de apertura porque concentra un sufrimiento y una angustia de los familiares que todos queremos ver resuelta. Digamos, la liberación viene siendo como una reparación de una parte del daño ocasionado a estas personas, a los familiares, Exacto. solamente. Pero, digamos, hay un tema de reparación, está el tema de las garantías de no repetición de estos actos crueles de tortura que han existido, el cierre de estos centros de reclusión, pero aún más importante, la desactivación de los mecanismos represivos que en este momento siguen activos en Venezuela. Eso sí nos pudiera dar otros visos sobre lo que pudiera y lo que clama el pueblo venezolano, que es una ruta de transición. Y yo lo he dicho muy responsablemente, los intereses de los Estados Unidos son los intereses de los Estados Unidos, pero los venezolanos queremos un cambio político en paz. Hoy día no está Nicolás Maduro, de manera que cesó la usurpación de Nicolás Maduro a la presidencia de Venezuela. Pero el gobierno que tenemos es un gobierno provisional, no es un gobierno que nace de la soberanía popular. Pero bueno, uno entiende que son procesos, son etapas, pero no hay que descuidar esa ruta y la transición debe ser Oscar, construida por hablemos de todos los esa venezolanos. ruta. Si uno pudiera poner en el papel unos compromisos del régimen para que la liberación tenga, digamos, una legitimidad en el tiempo, ¿cuáles serían esos compromisos bases? La renovación de los poderes públicos tiene que ser un tema que debe estar sobre la mesa urgentemente. Yo lo he dicho y ahora acá lo repito contigo, María Camila, lo energético, lo petrolero, lo migratorio, que seguramente va a estar también en la mesa de discusiones, son temas importantísimos. Nosotros, evidentemente, no lo vamos a desestimar, pero no alcanza para abordar la integralidad de la profunda crisis que viven todos los venezolanos. Eso pasa por el reconocimiento y el restablecimiento del Estado de Derecho, garantías para una convivencia democrática, es decir, que no se persiga a alguien por pensar distinto y al mismo tiempo una ruta de reconstrucción institucional que lleve a un proceso de relegitimación para que, digamos, tengamos autoridades claramente legítimas en el país. Oscar, y finalmente quiero preguntarle por lo que es la transición encabezada por Estados Unidos, que de hecho está llegando a Venezuela a hablar directamente con Delcy Rodríguez. Ustedes han hecho un trabajo, sí, muy profundo y juicioso sobre también lo que ha hecho Delcy Rodríguez en materia de violación de derechos humanos a lo largo de los últimos años. Con ella en el poder, ¿qué cambia y qué se espera? Bueno, sí, como ya lo he dicho acá contigo, no estamos ante un nuevo gobierno, pero sí estamos ante una nueva realidad. Hay una realidad que cambió a la madrugada del 3 de enero. Hay una fracción, digamos, oficialista, un sector gubernamental que está muy debilitado. Su sobrevivencia en este momento está en seguir una marcha de alguna manera tutelada por los Estados Unidos, pero aquí es donde los venezolanos debemos pues levantar nuestra voz. Es decir, las transiciones, María Camila, no son lineales, eso lo hemos visto. Pero yo creo que haciendo bien las cosas en este proceso, y eso pasa por escuchar a los venezolanos, pudiera esto llevarnos a un puerto seguro, que sabemos que no va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, pero que haya una certidumbre sobre esa ruta. Ayer, esta semana, escuchamos la ruta del secretario de Estado de Estados Sí, los Unidos, 3 puntos. los 3 puntos, pero bueno, ese tercer punto
debe tener unos laxos, ¿no? El Debe de la tener una transición. discusión, el de la transición, evidentemente. Porque eso es lo que va a generar una estabilidad total. En este momento tenemos una estabilidad inestable de lo que ha pasado en el país. No, no es poca cosa lo que ha pasado en el país en las últimas horas. Entonces, bueno, claramente tenemos que ser como muy responsables. Son horas muy críticas. Evitar el desborde de la violencia, evitar la escalada del conflicto, pero para eso hay que atender la voz de los venezolanos. Hay que abrir el espacio para la pluralidad y por eso yo te decía que era muy importante, al margen de la liberación de los presos políticos, el compromiso claro sobre la no persecución a la disidencia y el compromiso a desarticular los sistemas represivos que en este momento, como ya te he dicho, siguen activos y vigentes en el país. Es Óscar Murillo, coordinador general del PROVEA aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias, Óscar, por estos minutos. Feliz tarde a ustedes. Y a las 11:18 vamos a recordar lo que ha dicho en las últimas horas a Ramón Guanipa, hijo de Juan Pablo Guanipa, el único autorizado para dar declaraciones y actualizaciones sobre lo que es el estado de liberación de excarcelación de este importante líder opositor. Esto dijo en las últimas horas. Demasiada emoción. O sea, tengo mucha emoción, pero incertidumbre. O sea, no sé. Imagínate. Me dicen que es verdad, pero yo necesito ver la foto, porque ¿cuántas veces no me han dicho, mira, ¿qué sabes de tu papá? Me dicen esto. Y no es verdad. Porque si tú supieras que hiciste algo malo, tienes todo el derecho a temer por las consecuencias, porque las amerita. Pero nosotros en ningún momento nos sentimos ni culpables, ni nos sentimos tristes, ni nos sentimos golpeados más allá de lo evidente. Nosotros hemos llevado esto con fuerza porque él lo lleva con fuerza. En las últimas horas, Cuba reveló la identidad de los 32 oficiales de ese país, de la isla, que murieron en la extracción en esa operación de captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Pues aquí en Noticias Caracol en vivo, nuestro compañero David Salgado habló con un militar en retiro de la Fuerza Armada Bolivariana, que puntualmente se llama José Antonio Colina, es un militar muy reconocido en el ejército bolivariano y le cuenta cómo funciona entonces la participación cubana allí en lo que es el aparato militar venezolano. David, adelante. Bueno, y a esta hora seguimos hablando de lo que ha sido noticia toda esta semana, que es la operación de los Estados Unidos, la extracción y captura de Nicolás Maduro, quien era el líder del régimen venezolano. Ahora sabemos que está como presidenta interina Delcy Rodríguez en este país. Nos conectamos con José Antonio Colina. Él es un militar retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela, sirvió hasta el año 2003 y nos viene a hablar un poco acá sobre lo que ha sido noticia en cuestiones de inteligencia y del anillo de seguridad del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Recordemos que el día de ayer la televisión y los medios estatales cubanos anunciaron, revelaron la identidad de los 32 militares u oficiales cubanos que murieron durante la operación de los Estados Unidos. Y también Venezuela publicó los obituarios e hicieron las honras fúnebres a los 23 militares venezolanos que también murieron durante esa operación. Señor Colina, muy buenos días y bienvenido a Noticias Caracol en vivo. Buenos días, muchas gracias por el contacto. Señor Colina, nosotros queremos entender en primera medida cómo está conformado el anillo de seguridad de un presidente en Venezuela. Sabemos que usted sirvió durante muchos años, incluso en el régimen de Hugo Chávez. ¿Cómo es el esquema de seguridad de un presidente venezolano? Bueno, el esquema de seguridad está presentado, viene planteado por la Fuerza Armada venezolana. El presidente cuenta con una unidad que se llama Casa Militar, que es la que se encarga de la custodia, y la que se encarga de ir con el presidente a cualquier lugar que vaya, es el que hace la toma de cualquier lugar cuando el presidente va a un sitio, pues el que hace la primera toma para poner francotiradores, para tomar control de las vías de acceso y evitar que pueda tener algún tipo de percance. Por lo general, esta casa militar está comandada en el pasado, cuando yo estaba, por un general de brigada. Eso ha ido cambiando a medida que la revolución ha ido avanzando y se la turnaba por componente. Un año la comandaba un general del ejército, otro año la comandaba un general de la aviación, un general de la armada. Nunca tuvo un general de la Guardia Nacional como comandante de esa unidad y tiene oficiales
de los 4 componentes. Hay oficiales del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, y la tropa alistada es del Ejército. Eso era en el pasado. También había presencia de algunos organismos de seguridad como el SEBIN o la Dirección de Contrainteligencia Militar, que también hacían parte de estos anillos. Una vez que Hugo Chávez llega al poder, esto fue cambiando relativamente, y con Nicolás Maduro cambió por completo, ya que un presidente tiene aproximadamente unos 10 anillos de seguridad con unos 15 hombres por anillo. Entonces, cuando llegó Nicolás Maduro, los primeros 3 o 4 anillos de seguridad eran completamente entregados a los cubanos. No había presencia militar venezolana. La presencia militar venía a ocuparse del 5.º, del 6.º anillo en adelante. Y es por eso que cuando vemos esta operación de extracción de los Estados Unidos, hay mayor cantidad de militares cubanos caídos en combate que militares venezolanos, porque los primeros anillos pues obedecían a control cubano, y eso fue una orden o una decisión que tomó directamente Nicolás Maduro, quien estaba mucho más controlado por los cubanos castristas de lo que tuvo Hugo Chávez en su momento. La decisión de llevar militares u oficiales cubanos para la defensa del presidente de Venezuela, ¿llegó desde Hugo Chávez o fue Maduro quien habló con el gobierno en Cuba para que llegaran a acuerdos y lo protegieran a él? Sí, fue Maduro. Hugo Chávez permitió la presencia de los militares cubanos en territorio venezolano. De hecho, hacían presencia en los organismos de inteligencia, estaban metidos en los cuarteles. Quizás si había alguno en la escolta no estaba en el primer anillo, pero es Nicolás Maduro quien le entrega los primeros anillos de seguridad a los cubanos castristas, y pienso que primero que debe haber sido una sugerencia o una casi orden del régimen castrista, y por supuesto pues Nicolás Maduro la asumió mostrando mostrando poca confianza realmente en los militares venezolanos para que lo pudieran custodiar. Vamos un poco atrás a la historia para entender un poco esta relación entre militares cubanos y que llegan a Venezuela. Usted que estuvo durante mucho tiempo en la Fuerza Armada venezolana, ¿cómo era esa relación entre militares cubanos, inteligencia cubana, que llegaban a la inteligencia y a las Fuerzas Armadas de Venezuela? Porque era un secreto a voces. Ahorita se están revelando muchas cosas, pero era un secreto a voces que llegaran oficiales cubanos a Venezuela. ¿Cómo era esa comunicación o esa interacción? Bueno, mira, se está revelando ahora porque la gente ahora es que lo quiere creer. De hecho, cuando yo estaba en Venezuela, una de las primeras cosas que me motivaron a pronunciarme y a enfrentarme al régimen de Hugo Chávez fue precisamente la presencia de militares cubanos castristas en la Fuerza Armada venezolana. Yo recuerdo que en el año 2001 agarraron aproximadamente unos 300 o 400 oficiales de la Guardia Nacional entre los grados de teniente y mayor, los llevaron a un centro de adiestramiento en Puerto La Cruz, entre esos estaba yo, y nos pusieron a unos elementos de los cubanos, supuestamente del Ministerio de la Cultura, y que para un intercambio. En ese intercambio, que duró 3 días, ellos hablaban básicamente de cómo los militares venezolanos deberían cambiar su misión y su visión para llevar a Venezuela a una verdadera democracia, porque Hugo Chávez era el que estaba supuestamente llevando a Venezuela a una verdadera democracia, y en ese momento, cuando ellos estaban hablando de estas estupideces, por ejemplo, yo me di cuenta que no eran miembros del Ministerio de la Cultura, sino que eran miembros de G2 cubanos o militares cubanos castristas. Me acuerdo que en una oportunidad yo le increpé y les dije cómo podían ellos hablar de democracia si en Cuba existía una dictadura, que nosotros éramos oficiales formados en democracia, a lo que ellos contestaron que en Cuba existía una democracia porque Fidel Castro era reelegido constantemente. Cuando yo elevé mi queja ante el general que comandaba mi unidad por haberme enviado a ese encuentro, pues prácticamente hizo caso omiso, y tanto la presencia de esos militares cubanos castristas en Venezuela como posteriormente la presencia o la permisividad para la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano que Hugo Chávez ordenó por escrito, fue lo que llevó a enfrentarme a ellos. Entonces al principio hubo resistencia, por lo menos en el momento que yo estuve allí, 2002, 2003, pero ya posterior a eso, pues los militares básicamente se sometieron a la presencia de estos militares cubanos en las Fuerzas Armadas, a tal punto que asistían a las reuniones de los generales en el alto mando, se encontraban en centros o en organismos de inteligencia espiando a los militares venezolanos, y los militares se cuidaban de no hablar y andaban con temor para que los militares cubanos castristas no lo fueran a identificar y ponerlos pues en el ojo del huracán ante las autoridades venezolanas. Así que al principio hubo resistencia y posteriormente una entrega total a la presencia cubano-castrista militar en Venezuela. Señor Colina, leyendo varios informes al respecto y trayendo historias nuevamente, ¿por qué cree que de lado y lado, no ahora, sino antes, negaban la presencia y la cooperación entre las dos fuerzas venezolanas y cubanas? ¿Por qué cree que lo negaban?
Bueno, lo negaban abiertamente, primero que nada, porque es una vergüenza para los militares venezolanos aceptar que militares de otra nacionalidad se encuentren en el territorio, y no solo que se encuentren en el territorio, sino que tengan autoridad para poder mandar y para poder hacer cualquier actividad dentro del territorio venezolano. Eso es vergonzoso, porque la función de un militar es cuidar la soberanía nacional. ¿Cómo puedes ser soberano si permites la presencia de militares extranjeros que se metan en tus asuntos? La segunda es que en ese discurso trillado de los revolucionarios, ellos hablan del imperialismo, que el imperialismo siempre quiere colonizarlos, que el imperialismo quiere todo el tiempo mandarlos, y cómo llaman ellos a que un poco de militares castristas se encontraban en territorio venezolano y le daban órdenes y espiaban y hacían lo que le daba la gana con los militares venezolanos. Entonces era una manera de no tener un doble discurso, era una manera de que no fueran atacados comunicacionalmente por hablar del imperialismo cuando ellos habían sido prácticamente colonizados y controlados por una pequeña isla, y me imagino que esa era la motivación principal. Pero esto era conocido desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo se ha venido denunciando la presencia de militares cubanos castristas en territorio venezolano, y después eso dio pie para que vinieran los militares iraníes a tratar de construir plantas de enriquecimiento de uranio en Venezuela. Después vino la presencia de militares chinos y después vino la presencia de militares rusos. Entonces, los cubanos castristas fue la puerta de entrada para que otros militares de otras naciones, amigas del régimen y enemigas de la paz mundial, hicieran presencia en Venezuela. Entiendo, señor Colina. ¿Usted cree que esa relación, y obviamente por los informes de inteligencia de los Estados Unidos, lo que era un secreto a voces y se está conociendo de la presencia de oficiales cubanos que tampoco tienen una buena relación con los Estados Unidos para nada y mucho menos en este momento, fue algo que motivó más a la operación estadounidense, la presencia de esos oficiales cubanos? No, yo pienso que esto tuvo una cantidad de variables, entre las cuales los militares cubanos fue una de ellas, pero no fue la más importante. Yo pienso que la más importante ha sido la presencia, pues básicamente, de esas actividades delictivas de narcotráfico en territorio venezolano. En el pasado Venezuela era un país de tránsito, la droga se produce mayormente en Colombia, eso lo sabe todo el mundo, pasaba por Venezuela y se iba hacia Centroamérica, hacia los Estados Unidos. Desde que Hugo Chávez llegó, Venezuela pasó a ser un país de almacenamiento, un centro de acopio seguro, donde se le permitía a estas fuerzas irregulares del ELN y de la FARC pues operar tranquilamente para sus actividades de narcotráfico. Y yo creo que eso fue lo que motivó a los Estados Unidos a avanzar, aunado a que Venezuela le estaba entregando todo su petróleo, lo que podía producir, a enemigos de los Estados Unidos, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso de Irán, como es el caso de Cuba, y eso es a lo que ellos básicamente pues le ha molestado enormemente. Entonces creo que aquí hubo una cantidad de variables que influyeron para que esto sucediera, y si bien es cierto que la puerta de entrada ha sido la operatividad del Cartel de los Soles en territorio venezolano, es muy cierto también que la parte energética, de venta del petróleo, el suministro de petróleo de enemigos de los Estados Unidos también ha tenido un valor sumamente importante y ha terminado o ha finalizado con esta operación que ha llevado a capturar a Nicolás Maduro y a someterlo ante la justicia norteamericana. Pues señor José Antonio Colina, la verdad nos ha dado un gran espectro y una muy buena explicación de cómo son las relaciones entre los oficiales de Cuba y el régimen venezolano, no solo ahorita que se conoce, sino desde hace mucho, mucho tiempo, incluso desde el régimen de Hugo Chávez. Y para reiterar la información, es Nicolás Maduro quien empieza a tener en su anillo de seguridad a oficiales cubanos, ¿verdad? Sí, es correcto. Es Nicolás Maduro quien empieza a darle la responsabilidad de los primeros anillos de seguridad a oficiales castristas o al régimen cubano castrista, que realmente siempre fue una perdera de tiempo, porque a mí me da risa. Siempre han dicho que los cubanos castristas iban a defender, iban a inmolarse, lo cual es completamente falso. El 11 de abril, cuando Hugo Chávez salió del poder, los cubanos castristas se estaban acumulando en La Guaira y en Mequetía para salir hacia Cuba. Y en esta oportunidad, un comando militar se metió hasta donde estaba Nicolás Maduro, los eliminó a todos y se llevó a Nicolás Maduro. Así que el mito de que los cubanos castristas son infalibles en seguridad, con esta operación de los Estados Unidos se ha caído completamente. Señor Colina, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol en Vivo. Muchas gracias por la invitación. A las 11:39 es un gusto saludar y darle la bienvenida aquí a Noticias Caracol en Vivo a Luis Montes, analista del Partido Demócrata. Bienvenido, analista. Es un gusto saludarlo aquí en Noticias Caracol en Vivo. Muy buenos días, María Camila. Luis, han sido horas en las que ha pasado mucho desde la extracción de Maduro de Venezuela y estamos ahora con la lupa puesta y todos los reflectores alrededor de la liberación
de los presos políticos. La importancia de este paso, ¿cuál es y cómo lo ven desde los Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay varios puntos a resaltar ahí, ¿verdad? En primer lugar, es obviamente esta negociación tácita e implícita que se tiene entre, ¿verdad? Chávez 3.0, quien es básicamente Delcy Rodríguez, ¿verdad? Como nueva mandataria y reconocida ahora hasta cierto punto, ¿verdad? Por la administración Trump, precisamente es con quien está negociando Marco Rubio. Creo que en ese sentido, ¿verdad? Hay que remarcar eso, que a pesar de la extracción de Maduro, nada ha cambiado en Venezuela. Y esto es parte de lo que ¿verdad? De lo concerniente. De hecho, no había un plan establecido, ¿verdad? Para el día o las horas después de esa extracción. Y esto es lo problemático, porque en parte, ¿verdad? La estructura madurista, chavista, se mantiene y no ha cambiado. Y estamos viendo estas liberaciones selectivas por parte de este régimen, ¿verdad? Que está todavía en el poder. Luis, y aquí entonces toca retroceder un poco la película para hablar de la operación. ¿Usted coincide con las voces que dicen que para hacer esta operación, a todas luces de carácter militar, el presidente estadounidense necesitaba la aprobación del Congreso? Bueno, en parte, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Así lo dicta la Constitución, ¿verdad? Vaya, en ese sentido, es una cuestión de nomenclatura. Por un lado, hemos oído como ha dicho, ¿verdad? Marco Rubio, que esto ha sido simplemente una operación, ¿verdad? Por otro lado, hemos oído que, ¿verdad? Que también que es una guerra declarada por la gran movilización que ha tenido Estados Unidos precisamente en las costas norte, ¿verdad? En las costas norte de Venezuela. Entonces, es esto. Lo que sí es cierto es que el Senado ha tomado acción de una manera bipartidista, ¿verdad? Con deflexiones, con ¿verdad? Vaya, un número significativo de republicanos que le han dicho a Donald Trump que cualquier otra acción, ¿verdad? En Venezuela necesita la aprobación explícita del Senado para llevarse a cabo. Sí, en ese sentido, pues también se adelanta lo que es la promoción por parte de algunos senadores demócratas de lo que es el veto al gobierno para que no pueda realizar este tipo de incursiones sin la aprobación, ¿no? Es decir, todo esto hace parte como de no solo el tema se me olvida el término, pero como de no solo la tensión política que hay entre el Partido Demócrata y el presidente Trump, sino también de un tema de fondo, y es hasta dónde puede ir ese poder militar del gobierno sin que el Congreso, o más bien saltándose esos pasos que dice la Constitución. Definitivamente, ¿verdad? Lo que está en juego es el poder ejecutivo, ¿verdad? Y qué tan expansivo lo quiere hacer Trump. Como lo hemos visto una y otra vez, Trump ha tratado de expandir el poder ejecutivo, no solo en el área militar, sino que también lo hemos visto en el área administrativa, como por ejemplo con los despidos masivos de empleados federales, la reestructuración del gobierno sin la previa aprobación del Congreso, como hemos visto el Departamento de Educación y así otros movimientos. Entonces, creo que aquí la gran, ¿verdad? La gran visión es precisamente ese uso, ¿verdad? O abuso de poder por parte del Ejecutivo, en este caso Trump, y que ya los republicanos dentro de la Casa de Representantes y el Senado, porque en ambos han habido mociones bipartidistas en las últimas horas, ¿verdad? Una concerniente a los seguros de salud, y la otra precisamente con esta medida de los poderes de guerra que tiene ¿verdad? el arm ejecutivo, la rama ejecutiva. Y en ese sentido, creo que, ¿verdad? Es precisamente esto de lo que se está viendo. Y quizás en una gran, ¿verdad? En otra, ¿verdad? En una foto quizás aún más grande, María Camila, lo que estamos viendo es el resquebrajamiento de ¿verdad? De esta republicana, del unísono republicano que había hasta hace pocos días. Sí, y en medio de ese pulso era lo que le quería decir. También llama la atención, Luis, que el presidente Trump parece no estar tan preocupado por lo que pasa en el Congreso ahora y de aquí a noviembre, que son las elecciones, ¿no? ¿Qué efectos puede tener eso?
lo hace a su detrimento, ¿verdad? Esto es contra su propia beneficio. A la larga, ¿verdad? Todo indica que la Casa de Representantes va a cambiar de manos, ¿verdad? Va a pasar de manos republicanas a demócratas, y él lo ha dicho en una entrevista recientemente, que básicamente lo que está aquí en juego es un posible impeachment. No solo por una acción, sino por muchas de las que está tomando. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Si bien él por el momento no está poniendo atención, ¿verdad?, a esto, ¿verdad?, y lo está haciendo de una manera nuevamente abusiva, ¿verdad?, de poder, creo que a la larga esto le va a perjudicar. El 2027 puede ser un año muy duro, y el 2028, por lo tanto, también, ¿verdad?, muy duro para ellos en términos de investigaciones a la administración Trump, en términos, y dependiendo el margen, ¿verdad?, con que potencialmente los republicanos pierdan la casa, puede también tener mucho efecto en el Senado, que hay que decirlo. 33 asientos en el Senado también están en juego, ¿verdad?, este año, y que podría también traerle consecuencias en el Senado. Yo, ¿verdad?, no me atrevo todavía a vaticinar, ¿verdad?, un cambio de manos en el Senado, dada ¿verdad?, los asientos que están en juego, pero sí es muy probable que en la Casa de Representantes, así como lo vimos en el 2016, perdón, el 2018, con Trump, la Casa de Representantes pueda cambiar de manos y de ¿verdad?, y de un cambio en el péndulo bastante significativo, de hasta 40, 50 asientos. Sí, y Luis, el punto también es, explicémosle un poco a la gente, entonces, la importancia del Congreso, y más ahora, no solo de cara a las elecciones, sino también cuando la actitud del presidente es demostrarles que él quiere hacer un ataque militar, incluso la captura de un mandatario de otro país, lo hace, y lo que el Congreso diga, pues finalmente como que le resbala. Definitivo, María Camila. Es nuevamente, ¿verdad? Es la expansión del Poder Ejecutivo, es esta falta de balances y contrabalances, que es básicamente en lo que está basado, ¿verdad?, el sistema político en Estados Unidos, el sistema de gobernanza en Estados Unidos. Esta siempre ha sido el Congreso quien ha sido un contrabalance a la parte ejecutiva, ¿verdad? En el peor de los casos se convierte en las Cortes, pero hemos visto que las Cortes también hasta cierto punto ¿verdad?, han bajado de tono ¿verdad?, esta confrontación con el Ejecutivo, y por lo tanto, ¿verdad?, han dejado ahora la única alternativa es estas elecciones del 2026, ¿verdad?, donde potencialmente haya un cambio de manos y sea la Casa de Representantes la que juegue ese rol de contrabalance, precisamente por estas cuestiones. No solo es, ¿verdad?, no solo es Venezuela, hemos oído ya tambores de guerra en contra de Petro, ¿verdad? De hecho, ayer mismo en la noche, ¿verdad? Perdón, el miércoles en la noche hubo una llamada, ¿verdad?, entre Trump y Petro, ¿verdad?, que, ¿verdad?, llevaba por el peligro que significaba, ¿verdad? Petro ha decidido llamar a Trump. Y por el otro lado también tenemos el caso con Dinamarca, ¿verdad?, que pone en peligro la alianza estratégica de la OTAN, ¿verdad?, que ha estado aquí por más de 7 décadas. ¿Usted había visto algo similar? Luis, usted que conoce mucho la historia norteamericana, estadounidense, en un historial similar sobre la ampliación del poder ejecutivo que usted nos está describiendo. Bueno, en cierta medida han habido matices, pero no al matiz que Trump lo ha llevado, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, después del 2001, después de los ataques del 9/11, ¿verdad? Hubo, ¿verdad?, a través por ejemplo, de la famosa ley patriota, sí hubo ¿verdad?, hubo un reto por parte del Ejecutivo, en aquel entonces George W. Bush, ¿verdad? De hecho, a la expansión del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Lo vimos después con Irak, lo vimos también con Afganistán, pero eso se enmarcaba, ¿verdad?, dado el primer ataque que había recibido Estados Unidos en suelo, ¿verdad?, estadounidense. Entonces, creo que el contexto es un poco diferente. Esto, vaya, ahí había de una agresión de por medio. En ese sentido, aquí, ¿verdad?, se puede argumentar, comenzamos argumentando narcoterrorismo, ¿verdad?, que en ningún momento yo creo que, ¿verdad?, nadie pone en duda el involucramiento del aparataje venezolano en la distribución de droga, pero ¿verdad? Era bastante difícil ese argumento. Y luego pasó, ¿verdad?, a un argumento básicamente de lo que es lo que hemos visto en la conferencia de prensa, donde ha mencionado 27 veces, después de la extracción de Maduro de Venezuela, que ha mencionado el petróleo, ¿verdad? Y resulta que ahora que estamos hablando, hay una reunión en la Casa Blanca en estos momentos. Ejecutivos petroleros se están reuniendo, ¿verdad?, con la administración Trump para diseñar el plan
cómo es que van a extraer ese petróleo. Entonces, creo que por ahí vamos viendo. Lo mismo pasa con Groenlandia, que es precisamente eso, ¿verdad? Una cuestión de minerales y una cuestión de bravado de parte de Donald Trump de tomarse, ¿verdad? Tomar territorios que Estados Unidos, de una manera bastante expansionista, que Estados Unidos no lo había hecho. Eso sí, es sin precedentes. Sí, y Luis, hay un tema acá y es que a puertas de una campaña que estamos viviendo muy similar aquí, es la renovación del Congreso, pues a la mayoría de candidatos, especialmente los que quieren renovar su mandato o buscar un escaño nuevo, les conviene mucho hacer política en contra del gobierno, y este gobierno actual de los Estados Unidos sí que les da material. Mire usted nada más, por ejemplo, lo que está pasando en Minneapolis con ese ataque de ICE defendido por el gobierno. Es decir, hay muchos políticos estadounidenses diciendo que este gobierno del presidente Donald Trump no respeta los derechos humanos. ¿Usted cree que ese mensaje cala en los norteamericanos, en los estadounidenses para una campaña? Bueno, yo creo que sí, hay un porcentaje, ¿verdad?, que importa, pero lo más importante, María Camila, son básicamente las condiciones económicas que están prevaleciendo en Estados Unidos, que son, ¿verdad?, decadentes. En ese sentido, el desempleo está a punto alto. Nunca se había tenido un desempleo tan alto como el que tenemos ahorita en los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad?, que es más de 10 puntos. Esto es preocupante. La inflación no baja. Y esto básicamente son efectos, ¿verdad?, de la política arancelaria, por ejemplo, de Estados Unidos, que tienen un directo efecto en el bolsillo de los estadounidenses. Básicamente es un impuesto directo, ¿verdad?, a los estadounidenses. Y hasta que eso no mejore, precisamente vamos a tener, ¿verdad?, este tipo de cortinas de humo por parte de la administración Trump, como lo que hemos visto en Minneapolis, lo que hemos visto en Portland el día de ayer, ¿verdad? Estas cuestiones de Venezuela que se sigue hablando, que en realidad eso de América primero no tiene nada, ¿verdad? Simplemente es un poder, ¿verdad?, de Trump que tiene, ¿verdad?, para poder tratar de cambiar la narrativa doméstica en Estados Unidos, donde la economía está yendo muy mal. Sí, y ahí, Luis, me surge otra duda, y es si el discurso del presidente Donald Trump asegurando que lo que está haciendo en Venezuela para extraer el petróleo de alta calidad y mejorar la vida, o lo que tiene que ver puntualmente el suministro de estos recursos de la gasolina a los estadounidenses, podría pues darle una vuelta a este ataque o a esta incursión en Venezuela para la extracción de Maduro y terminar bien para el presidente Trump en términos de favorabilidad. Difícilmente, María Camila, porque como todos sabemos, el deterioro de la infraestructura Incluso petrolera si en los Venezuela. estadounidenses ven una disminución al momento de tanquear sus carros, por ejemplo. Es que no es real, María Camila, porque la infraestructura precisamente en Venezuela está muy deteriorada. Son desde 1998 que verdad que PDVSA no ha hecho Sí, inversiones es obsoleta. honestas en las cuestiones. Entonces, de aquí para que en realidad se suba nuevamente de menos del millón de barriles que está produciendo ahorita Venezuela, llegue a su punto histórico máximo de 5 millones de barriles, para que de veras se vea ese beneficio, simplemente estamos a por lo menos 3, 4 años, ¿verdad?, de acuerdo a los expertos en el tema. Entonces, estos 2 años que le quedan a Trump de presidencia, ni siquiera él va a ver los beneficios. En todo caso, va a ver los beneficios la próxima administración. Y esto, ¿verdad?, aquí y el ahora, para noviembre del 2026, él tiene que resolver el problema económico. Y si no lo resuelve, va a pagar el precio en las elecciones. Hoy hablamos aquí con John Bolton, ex asesor en seguridad nacional de la primera administración de Donald Trump. Y él menciona algo que llama mucho la atención, y es que el presidente Trump no tiene una estrategia definida en nada de esto que está pasando con Venezuela, y asegura también que está actuando como si fueran sus últimos meses de mandato y no como si le quedara todo este tiempo adelante. ¿Usted coincide con eso? Definitivo. Eso fue primeramente fue mi primer argumento, Sí. ¿verdad? Que extrajimos a Maduro y ni siquiera teníamos un plan, ¿verdad? El plan al final fue mantener la estructura del régimen al que precisamente estamos acusando del respeto de derechos humanos y todo esto, y se ha mantenido, excepto por la cabeza, ¿verdad?, que es Maduro.
todas las demás, ¿verdad? La demás estructura se ha mantenido intacta. Por otro lado, hemos sabido también reportes, han habido reportes claros por parte del Wall Street Journal, por ejemplo, que no es un medio liberal, ¿verdad? Donde el deterioro de la salud de Trump, ¿verdad? Las manos y todo esto es una amenaza verdadera para, ¿verdad? Estados Unidos. La senilidad, esto que se duerme en las conferencias de prensa, esto, ¿verdad? Y John Bolton, que lo conoce muy bien, sabe precisamente, ¿verdad? En la manera como Trump, él habla de, Trump trata de hablar de doctrinas, ¿verdad? Y como bien lo dice John Bolton, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Expertos en política internacional, él no tiene doctrinas. Él lo que tiene son básicamente improvisaciones y que va saliendo con lo que se le va dando, depende cómo despierte el día y depende quién le hable ese día, precisamente actúa. Y este es el verdadero problema que tiene ahorita la política exterior en Estados Unidos. No hay una visión clara, no se sabe dónde quiere. El documento que emitieron en pasado diciembre 8 sobre la política nacional, al contrario, en lugar de que Estados Unidos mantenga posiciones, por ejemplo, en Taiwán, Ucrania, ¿verdad? Desecha la relación que se ha tenido histórica con Europa y luego, ¿verdad? Y trata de retraer toda la atención de Estados Unidos básicamente al hemisferio occidental, dejando expuestos a aliados estratégicos como Japón, Taiwán, Corea del Sur, precisamente a ¿verdad? A lo que pueda hacer China, ¿verdad? En el Teatro del Pacífico y lo que puede hacer Rusia, que hasta hace poco no era ni siquiera ¿verdad? Ya un ente a nivel internacional, ahora pone en peligro a Europa ya con, ¿verdad? Con todo esto, con esta retracción que está haciendo Estados Unidos. Creo que en ese sentido, llevar el legado quizás de Estados Unidos va a ser de pasar de un mundo bipolar, ¿verdad? En el mejor de los casos, pero unipolar. Ahora pasamos a un mundo tripolar, que es básicamente empoderando a China y a Rusia, ¿verdad? Con un par de años en el poder. Sí, potencias sin competencia, dicen muchos. Es Luis Montes, analista demócrata aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias, Luis, por estos minutos. Gracias, María Camila.